haciendo un poquito caso a las estadísticas, al menos lo que dicen los índices de audiencia de los programas de televisión, parece que las discusiones gustan muchísimo al público, ¿no? Así que para aumentar nuestra audiencia, esos 4 oyentes a ver si son 5. que están ahí, a ver si son 5, pues vamos a empezar, si les parece, con una polémica de las gordas. Y no porque los científicos que intervienen estén gordos, sino porque son muchos y de gran peso científico. En particular, son 33 físicos y cosmólogos de renombre, entre ellos Stephen Hawking, que se han unido y han firmado una carta para defender la teoría de la inflación, de las duras críticas que otro grupo de científicos publicó sobre ella en febrero. Y a grandes rasgos, les voy a contar un poquito, así muy rápido, la teoría de la inflación, que forma parte del modelo cosmológico más aceptado actualmente, se basa en la idea de que muy poco después del Big Bang, una fracción de segundo nada más después del origen del universo, este se expandió de forma exponencial, muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces, el artículo que se publicó en febrero destaca algunos resultados recientes del estudio del fondo cósmico de microondas que no encajan muy bien con las predicciones de la teoría inflacionaria y critica también que esta teoría predice la generación de ondas gravitacionales primordiales que aún no han sido detectadas. Entonces, además de esto, la mayor crítica que se le hace a la teoría de la inflación en ese artículo es que se sugería que no podía ser probada empíricamente y que, por tanto, no era realmente ciencia. Pues como se imaginarán, el enfado de una parte importante de la comunidad científica que se dedica a estos temas ha sido mayúsculo. ¿Alguien quiere comentarlo? Bueno, yo lo he estado mirando un poquillo así por encima. Y simplemente es en el Scientific American, que es una revista muy, muy prestigiosa, yo la he visto desde siempre, pero de divulgación, sí, de las más serias de divulgación. Entonces, no entendía muy bien cuál era el objetivo, ¿no? Porque me parecía que hacía referencia a una teoría, pero realmente está como haciendo un postulado científico que no lo acabo de entender, porque primero se empieza a meter con la inflación, ¿no? El modelo clásico de la inflación, y dice que las fluctuaciones del vacío efectivamente podría dar lugar a multiversos, ¿no? A múltiples soluciones, y que es imposible distinguir una de otra, ¿no? Yo creo que aquí hemos dicho muchas veces con gente de cosmología que la cosmología ya es una ciencia empírica. Es decir, lo hemos repetido muchas veces con el fondo cósmico de microondas, es decir, que las teorías cada vez se van comprobando mucho más, ¿no? Uh-huh. Estos lo niegan la mayor, dicen unas cosas pues un poco faltonas, ¿no? En unos tonos que yo creo que en una revista científica no hubiesen sido aceptadas nunca. O sea, hablan de multibasura, ¿no? Multimés, multilío, ¿no? Que en vez de multiuniversos, es decir, una poco de falta de respeto hacia otras teorías. Ellos proponen otra, que no hace falta fluctuaciones cuánticas del vacío y que no da lugar a multiversos, pero también plantean algo que es un poco una contradicción, que también es igual de difícil de comprobar que la otra teoría, con lo cual entran en un bucle de contradicción a sí mismo, pero además un poco sin necesidad y sin detalles, ¿no? Creo que una de las personas, esta persona, el Paul Steinhardt de Princeton, es uno de los autores de este nueva... Una opción diferente a la inflación, es decir, que no hay perturbaciones del vacío, sino un rebote. Uh-huh. Un rebote, pero claro, si rebotas vienes de algo, de un bote. Uh-huh. Entonces, ese bote, si ellos en todo el artículo dicen que la teoría de la inflación no se puede comprobar, lo cual ahora veremos por qué eso no es así. Pero es que la suya tampoco. Entonces, están haciendo un caso muy extraño, un poco innecesario, ¿no? Que como sí. Yo lo que veo es algo como cuando sacaron el rollo del diseño inteligente para negar la evolución biológica, en plan, es que hay cosas, estas cosas en concreto que dice la evolución no las sabemos explicar, así que mi explicación es la que vale. Y es como, no verás, es que aunque fuera cierto que no pudiéramos explicar eso, que en realidad sí que podemos, pero aunque fuera cierto que no podemos, no significa que lo que estás diciendo sea cierto, porque lo que estás diciendo también tienes que comprobarlo y no me lo estás comprobando. Y lo que tú dices que no está comprobado sí que lo está. Yo no soy físico, yo no sé
nada acerca del tema, pero por lo que estáis contando es a lo que me está sonando. En la versión física inflacionaria del diseño inteligente en contra de la evolución biológica. Sí, a mí me suena un poco también a darse publicidad, ¿no? Decir, vamos a atacar esto de una forma tan grave que se va a montar la de Dios y nos vamos a dar una publicidad a nuestra teoría que de otra forma no tendría, quizá, ¿no? Entonces, si me permite, me gustaría refrescar un poco la memoria de nuestros oyentes, porque los 3 investigadores que firman este artículo incendiario contra la inflación, ahora lo comentaré los 3, vamos a hacer un poco de falacia dominem, ¿no? Que meternos con los vamos autores, a meternos con las personas en particular, ¿no? Sí, entonces, porque luego viene a otra falacia dominem en la respuesta. Luego viene la otra, entonces, por eso. Entonces, uno de los autores es Abraham Loeb, de Harvard, que hablamos de él hace poco. Sí, un amigo de la casa, ¿no? Porque proponía... de Harvard, ¿no? De Harvard, sí, porque era el que proponía que la explicación esta de los fast radio bursts, esos pulsos de radio que son desconocidos, que se le ocurrió sacar un artículo con un postdoc diciendo que a lo mejor era un sistema de propulsión de naves alienígenas. A lo mejor. Igual podía ser. Entonces, bueno, pues nada, ahí lo dejó, ¿no? Y estuvimos comentando en ese episodio que daba la impresión por la trayectoria que lleva este señor, que por otra parte es un científico con una trayectoria espectacular, muchísimas publicaciones, etcétera, que parecía pues como que estaba buscando temas sexys, temas de alto impacto mediático, pero tampoco el artículo, o sea, yo lo comentamos en ese episodio, a mí no me gustó nada ese artículo. Tuvo mucha repercusión mediática porque no se sabe lo que son esos fast radio bursts. Entonces, cualquier cosa que no se sepa lo que es y tú digas que son alienígenas, caso por ejemplo la estrella de Tabi, va a tener una gran repercusión mediática. La tuvo, y ahora se está otra cosa que también tiene gran repercusión mediática. Bueno, en aquel momento algunos oyentes escribieron comentarios diciendo que si yo estaba haciendo una falacia dominem, vale, lo admito. Pero podemos hacerla. Podemos hacerla porque esto está muy centrado en lo que es las personalidades, por lo que decía Naira, que aquí hay una polémica, la polémica vende, hay una gente que, si estos no se llamaran como se llaman, si aquí no estuviera Abraham Loeb, y si en el grupo de los que responden no estuviera Stephen Hawking, no estaríamos hablando de esta noticia. Probablemente no. No estaríamos hablando, porque esto no se ha publicado en la literatura científica. Esto se ha publicado en, bueno, es una revista de divulgación. Una revista de divulgación buena. Pero, vamos, como si lo publican es muy interesante. Como hay muchas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué lo publican ahí y no en una revista científica? Pues podríamos empezar por ahí. O sea, si usted tiene una teoría alternativa a la inflación, mándelo a una revista científica. Bueno, los 3 autores, además ellos cuentan en el artículo que esto se les ocurrió, esta idea, cuando se anunciaron los datos de Planck en 2013, en marzo de 2013, porque no les gustó nada la rueda de prensa que se dio, poco menos que diciendo que estaba todo, que todo encajaba muy bien. Entonces se enfadaron y cuenta que uno era en aquel momento una estudiante de doctorado alemana que estaba visitando Harvard, y Paul Steinhardt, que era un investigador también muy prominente, de mucho renombre, que estaba de sabático allí también en Harvard, ¿no? Entonces, entre los 3, pues empezaron a iterar, a intercambiar ideas y, bueno, en principio todo esto está bien. Todo esto está bien. Y esto estaría todo muy bien si ahora tú coges con esto, sacas una idea nueva y la publicas en un journal científico, ¿no? Claro, tú vas sales de la literatura científica y vas al ruedo de la polémica, lo publicas en una revista de divulgación. Entonces vienen otros señores que son grandes nombres. Aquí hemos hablado de Stephen Hawking, pero hay muchos más. Está Leonard Susskind, por ejemplo. Hay varios premios Nobel. Hay premios Nobel. Está Lisa Randall. Sí, bueno. Entonces, volvemos también a Dominem, ¿no? También la respuesta es a Dominem también. También es a Dominem, ¿no? Un montón de gente muy importante que le responden. Bien, pues nada, es una polémica. Luego ellos han respondido con una FAQ en Internet, una página de preguntas frecuentes. Y esto es un poco... Yo lo encuentro desagradable. O sea, estas cosas hoy en día de blogs, de contrablogs. No sé, Francis, ¿tú qué opinas? Sí, esto es una polémica que lleva ya tiempo. Steinhardt es uno de los padres de la teoría de la inflación. La teoría de la inflación cósmica es una teoría necesaria para entender la teoría del Big Bang alrededor del año 1980. Y hay varios grandes padres de esta teoría y cada uno propuso cosas muy parecidas pero ligeramente diferentes, ¿no? Quizás el más famoso es Alan Guth, que su modelo ya está completamente obsoleto, y Andrei Linde, que fue el famoso del vídeo de cuando Baizi-Tu llegó un investigador chino a su casa y lo visitó y le dijo el resultado que se había obtenido con los modos B cosmológicos. Y Steinhardt fue también uno de los padres. Steinhardt, como a mediados de los 90, por alguna razón desconocida, decidió ir en contra de su propia teoría.
y decir, no, la inflación es incorrecta. ¿Por qué? Pues por dos razones, fundamentalmente. La primera, porque ya hay tantos modelos de inflación, porque tenemos que distinguir entre lo que es la inflación como idea. El universo primordial se expande de manera exponencial en muy poco tiempo y da lugar a un universo en expansión más lenta actual y donde todo está mucho más uniforme, isótropo, etcétera. Y hay que diferenciar entre esa idea de la inflación de los modelos concretos. Y claro, a mediados de los 90 ya había como 50 modelos. Ahora hay casi 200 modelos teóricos de inflación. Y claro, Steinhardt llegó un momento en que dice, uy, yo era pionero, yo era padre, pero ya no estoy en las listas al premio Nobel por la inflación. Entonces ahora me voy a oponer. Lleva oponiéndose a la inflación más de 20 años. Entonces, él ha publicado en muchos lugares y ha publicado en la Scientific American varias veces. Este último artículo probablemente es el motor de que se haya vuelto a publicar, pero Steinhardt ya ha publicado esto mismo hace 2 o 3 años y lo seguirá publicando, porque a él, es una persona muy prestigiosa, le permiten publicar en la Scientific American este tipo de artículos más o menos, digamos, que son muy llamativos, son muy polémicos, ¿no? Pero básicamente la idea que propone es que como hay tantos modelos, hay modelos que explican casi cualquier cosa que pueda pasar durante la inflación. Luego, eso no es científico. Es decir, lo mismo pasaba con el bosón de Higgs. Con el bosón de Higgs, la partícula de Higgs, había modelos que predecían que no existía y que explicaban bien todo sin que existiera el bosón de Higgs. Y esos modelos llevaron a mucha gente a decir, puede que exista o puede que no. Y a mucha gente a pensar la idea esta de el pseudocientífico y el científico, ¿no? El consenso contra el cambio climático y el anticambio climático. Sí. 1 contra 1. En realidad es 1 contra 99. Claro, es una falsa balanza, ¿no? Una falsa equivalencia. Falacia del falso. Que diga que no existe el Higgs, ya había que ponerlo en pie de igualdad. Y esto es lo que pasa con este hombre. Steinhardt tiene muchísimos problemas porque el modelo alternativo, que es un modelo cíclico, en el que hay un Big Bang y un Big Crunch continuo, tiene prácticamente los mismos problemas de condiciones iniciales que la inflación. Entonces, no es una alternativa realista y entonces su única opción de vender esa alternativa, que Hawking vendió en algún momento, que ha vendido mucha gente, pero que ahora pues algunos están a favor de... De hecho, este artículo pues ha sido criticado porque el propio Guth y Linde pues han buscado unos cuantos amiguetes y 33 científicos han firmado, pero realmente no han escrito nada, lo han escrito estos dos, ¿no? Esto es una polémica que está ahí. Es decir, mientras no tengamos todas las predicciones comunes a todos los modelos inflacionarios, esas predicciones son básicamente 5. 2 son postdicciones, es decir, los motivos por el cual se desarrolla un modelo inflacionario, que el universo es homogéneo isótropo y que el universo no tiene defectos. No hay monopolos magnéticos, no hay cuerdas cósmicas, no hay paredes de dominio. Después, esos modelos, de manera genérica, predicen pues que las perturbaciones que observamos en el fondo cósmico de microondas son un espectro gaussiano, o sea que la no gaussianidad es muy pequeña. Predicen que hay una invarianza de escala, es decir, hay un comportamiento como de ley de potencia en esas inhomogeneidades, y predicen una quinta cosa. Estas 4 cosas ya han sido verificadas y están fuera de toda duda. Y son comunes a todos los modelos inflacionarios. ¿Por qué? Porque un modelo inflacionario que no prediga estas 4 cosas que ya sabemos que son así, automáticamente se descarta. ¿Ves? Entonces, sí se pueden descartar modelos. Ellos dicen que no. La quinta es la posibilidad de que durante la inflación parte de la energía se consumiera en el espacio-tiempo y se generaran ondas gravitacionales primordiales. Entonces, depende del modelo. Hay modelos que dicen que esto era algo muy intenso, ya están descartados, y modelos que dicen que no es tan intenso o que era extremadamente, ridículamente pequeño. Entonces, no sabemos en qué porcentaje de la energía del campo de inflatón se consumió en generar ondas gravitacionales. Los límites experimentales es que fue menos del 7%, pero podría ser un 5%, o un 0,5%, o un 0,0005%. Entonces, ahora estamos tratando de buscarlos, no los hemos encontrado, se esperaba el telescopio espacial Planck iba a detectarlos por encima del 5%, no ha sido posible, hay mucha más, polvo en nuestra galaxia que emite radiación microondas polarizada de lo que esperábamos. Nadie estudia el polvo galáctico y ahora pues está de moda estudiarlo y sabemos que hay más del que había. Y entonces eso ha generado ciertas tensiones, pero realmente hoy en día, en rigor, un cosmólogo no puede dudar de la inflación.
Bueno, justamente tenemos aquí unos experimentos en el Observatorio del Teide, que es el experimento Quijote, que tiene 2 telescopios. Uno está obteniendo exactamente un mapa del polvo galáctico, ¿no? Para después descontaminar las observaciones del otro telescopio de esa contribución que tiene nuestra propia galaxia e intentar descubrir esa polarización en el fondo cósmico de microondas que nos diría si en una cierta escala de frecuencias podríamos tener esos modos, lo que llamamos modos B, que darían cuenta de esas ondas gravitacionales primordiales. Así que tenemos aquí cerquita un experimento que justo está intentando darnos más luz sobre esta teoría de la inflación, ¿no? Y además yo aprovecho para meter cuña que el responsable científico de ese instrumento es nuestro amigo José Alberto Rubiño. Gran colaborador del programa. Nuestros oyentes lo conocen bien. Sí, así que, sí. Y no es el único experimento, hay muchos en el mundo ahora mismo, es un tema muy activo, ¿no? Sí. Ocurre que por ciertas hipótesis de razonabilidad en los modelos, gustaba que el porcentaje fuera grande, pues del 5% o algo así. Eso no está descartado, pero es poco probable. Los modelos con un porcentaje mucho más bajos están fuera de todos los experimentos actuales. Y va a haber que poner satélites específicos. Y esos satélites, pues, como muy pronto, año 2030 en adelante. Yo quiero hacer aquí una puntualización sobre, en general, el funcionamiento del método científico y cómo funciona la ciencia, ¿no? Porque en general, o sea, casi nunca hay un consenso total además con tal cantidad de investigadores como hay hoy en día, y se recurre mucho, sobre todo en los medios de comunicación, a eso que aludía Carlos y Francis de la falacia del falso equilibrio, de decir, pues cuando hay un consenso en una cosa y hay un 5 sigma que piensa lo contrario. Decía Bari el caso de la evolución y el diseño inteligente. Pues porque haya un biólogo que defiende el diseño inteligente, pues se los pone a los dos a debatir, uno y otro, como si realmente hubiera una división. La impresión que crea al público es que hay una polémica y una división de opiniones, cuando a lo mejor no es así. A lo mejor es uno de cada 1000 el que sostiene una postura y otros 999 los que sostienen la otra, ¿no? Y luego también en estas situaciones así, en las que hay un consenso y luego hay gente que trabaja en alternativas, que está muy bien y es súper importante en la ciencia. O sea, hay que dejar esto claro, que los científicos no son dogmáticos a pesar de lo que se dice por ahí, porque el mayor éxito que puede tener un científico es tirar abajo una teoría establecida. Cuanto más establecida, más éxito es que tú la puedas derribar. Pero tirarla abajo, claro, con otra. Con otra que lo explique mejor. Los datos que tienes, claro. Sí, que las predicciones estén mejor comprobadas con datos, ¿no? No quiere decir que vayas y le pegues al otro investigador hasta No, lo que pasa es que este artículo es tan malo que es que no es ni siquiera incorrecto, ¿no? Es decir, es que no habría ni que responder a este artículo, porque es que dice unas cosas ¿sabes lo que pasa? Como que no se puede falsificar una teoría. Pues sí se puede, claro que se puede. Este artículo, que es a lo que iba, y tú lo mencionaste, está escrito en un tono faltón. Es muy faltón. Es muy faltón. Y yo creo que esto es una característica habitual, disculpa un segundito, Bari, creo que es una característica habitual de esta gente que trabaja en cosas muy alternativas. Suele pasar que suelen ser faltones, o sea, suelen ir con esta actitud de yo soy el listo, los otros son un rebaño de tontos, que bueno, no digo que sea exactamente este caso, pero es bastante habitual. Y puedo contar una anécdota que, bueno, no lo puedo contar todo porque tiene que ver con un artículo que se me envió precisamente de Science para hacer de referí. Y era un artículo en el que proponían una teoría alternativa, no puedo entrar en detalles, pero sí que puedo decir que el artículo era completamente faltón con todos los investigadores que trabajaban en el campo y, de hecho, hasta el punto de que el título decía un resultado, 2 puntos, y luego una expresión popular en inglés que era algo así como soltando un gato entre los pichones. Como diciendo, la que vamos a liar. Aquí soltamos esto, ¿no? Como soltamos una bomba. El lobo entre las gallinas, cosas de esas, ¿no? Sí, no sé cómo es la expresión equivalente en español, pero es como decir, la vamos a liar. Y, hombre, mi primer comentario fue, el artículo está bien, es publicable, pero este tono hay que cambiarlo. O sea, esto no es propio de un artículo científico. Claro. Y yo esto lo percibo como algo habitual, ¿no? Entre esto. Y no sé si es porque necesitan tener más, no sé, para tener más repercusión mediática o algo así. Sí, creo que tenía un comentario Bari antes. Sí, no, es simplemente al hilo de lo que estabais diciendo, esa navaja de Hitchens, de lo que se afirma sin pruebas puede automáticamente rechazarse sin pruebas. O sea, claro. Sí, se puede. Sí, lo que pasa en este caso es que, como uno de los padres de esta idea es uno de los padres de la inflación,
Es como cuando un premio Nobel, el que no me acuerdo cómo se llamaba, el que descubrió el virus del SIDA, que después, al final de su vida... Luis Montañer, exactamente. Le dieron el premio Nobel y todo, y después empezó a decir que no, que el virus no era la causante del SIDA. Aunque él lo hubiera descubierto. Y también dice que la homeopatía funciona. Y también dice que la homeopatía funciona. Y claro, lo está diciendo un premio Nobel, una persona muy, muy relevante. En España este artículo se ha publicado en la revista Investigación y Ciencia, traducido, y se acompañaba al artículo de un pequeño artículo, un recuadro, de Juan García Bellido, que hablaba de el buen estado de la cosmología inflacionaria y que dejaba claro, en la versión española, en Investigación y Ciencia, que este artículo era pues muy polémico y que probablemente lo que buscaba era polémica, que en realidad en el campo de la cosmología no hay polémica al respecto de este campo. Sin embargo, en la versión americana no. En la versión americana han esperado un par de números más tarde y se ha publicado ya este artículo firmado por 3 investigadores, la respuesta, etcétera. Se ha generado un poco de polémica, pero bueno. A ver, puedes generar en zonas que parecen muy bien establecidas, puedes generar una polémica y que esa polémica esté bien basada en algo sólido y que digas, coño, fíjate, el paradigma que estábamos teniendo hasta ahora, pues ya no te digo que lo niegue, pero a lo mejor se le puede poner en duda, porque se me está ocurriendo ahora mismo el Nature que cambia completamente la clasificación de los dinosaurios. Sí, sí. De hace un mes o 2 meses. Algo que llevaba establecido desde el siglo XIX, y de repente esta gente nos dice, oye, que es que a lo mejor una clasificación filogenética más correcta es esta otra. No te lo ponen como que, mira, hemos encontrado la verdad, todo lo que hay hasta ahora estaba equivocado. No, simplemente te plantean la posible alternativa de que eso que estás hasta ahora a lo mejor está equivocado y resulta que hay otra forma de clasificarlos mejor. ¿Cuál es la correcta? Pues no lo sabremos. Tendremos que investigar más para comprobar a ver si es o no correcto, ¿no? Pero decir directamente, no, mira, lo que acabas de... O sea, todo lo que lleváis defendiendo, todo eso es mentira. La Tierra es plana. Pero fíjate, justo tú lo has dicho. Aquí la clave es eso, que se acusaba a los expertos en inflación de que eran pseudocientíficos, porque sus teorías no son falsables, ¿no? Y eso no es una acusación buena. Es decir, en el momento en el que se descubran los modos B, cierta, que es lo importante. Eso es mentira, automáticamente este tipo de discusión desaparece. Claro. Y la discusión se va a un nivel mucho más técnico, ya detallitos y cosas así. Pero como no se han descubierto los modos B y hubo todo el boom mediático de Bisect2, que fue noticia mundial, el vídeo viral en el que, no me acuerdo el nombre del investigador chino, que es el investigador principal de Bisect3, que fue a la casa de Linde y después se toma ahí unas copitas de vino con Linde, con la mujer, con Renata Kulos, lo que se llama, también es experta en inflación. Pues claro, eso generó mucho eco mediático, ¿no? Y eso es lo que se quiere aprovechar, pues en este caso a Scientific American, y le encanta aprovecharse, pues en revistas como Nature, Science, etcétera, les encanta aprovecharse de esto. También hay que recordar que a Scientific American tiene índice de impacto, está en el JCR, ¿eh? Sí. Pero fíjate lo que decía Bari, ese artículo sobre una propuesta sobre la taxonomía de los dinosaurios, pues es un artículo que se publica en Nature, o sea, en una revista científica, cumpliendo con los protocolos y los estándares de una revista científica donde se debe publicar una nueva teoría, un nuevo avance, una nueva propuesta, pasando el peer review, pasando el filtro de... O sea, cómo se deben hacer las cosas en ciencia. Claro. Y esto es lo que decía pues, precisamente Sean Carroll sobre este artículo. Decía, vamos a ver, si usted tiene dudas sobre la inflación y cree que la cosa no funciona, pues lo lógico, voy a poner aquí, dice, la respuesta correcta en esa situación es o bien trabajar para solucionar los problemas o desarrollar alguna otra cosa que funcione. No llegar y decir, esto es una tontería y no sirve. Entonces, hagan ustedes su teoría, publíquenla como tiene que ser, formalmente, y no... y no insulten, y mientan, porque es que aquí están mintiendo. Dice, algunos científicos aceptan que la inflación es inestable, pero no la abandonan. O sea, están insultando y mintiendo. Porque además no dicen qué científicos son. O sea, ya... que esto se acepte en una revista es muy grave, ¿no? Justamente ese era el problema que yo tenía en este otro artículo que estaba mencionando. O sea, que faltas el respeto a los colegas, además de una forma generalizada. Sin decir este, con la cita a sus artículos. De forma generalizada. Te puedes meter con sus artículos, pero no con las personas. Y una última cosa sobre esto del dogmatismo. Vamos a ver, es cierto que las personas somos seres humanos y tenemos una inercia. O sea, alguien que lleva 30 años trabajando en una teoría le cuesta cambiarla, y es cierto que eso ocurre. De hecho, hay una frase que es que la ciencia avanza
no porque se vayan aceptando las nuevas ideas, sino porque se van muriendo las personas o se van jubilando, vamos a no ser dramáticos, se van jubilando los investigadores que se educaron con las ideas antiguas y llegan generaciones nuevas que ya se educan en las ideas nuevas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que las teorías, pero vamos, cualquier teoría que ahora es aceptada, en algún momento fue alternativa. Hablamos de la materia oscura, que ahora hay mucha gente intentando cargársela. Pero la materia oscura era una teoría alternativa y a base de poner evidencia sobre la mesa y de que se fuera jubilando la gente que no la aceptaba y que fuera entrando gente joven que veía que aquello era lo correcto, es como va. Entonces, tú lo que tienes que ver es, con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, cómo va cambiando la aceptación de una teoría. Yo creo que es una pista muy importante. La materia oscura, pues pasó de ser alternativa a ir siendo cada vez más aceptada con el paso del tiempo. Otras teorías no es así. La inflación, por ejemplo, en los años 80, pues era una propuesta nueva y ahora ya ha sido cada vez más aceptada. Y uno no ve que en las últimas décadas esté bajando la aceptación de la inflación. Más bien al contrario. Las generaciones nuevas que entran, que se educaron con esto, no han decidido de repente vamos a cargarnos esto porque no funciona, ¿no? Es que, como bien comentaba Francis, de las predicciones que hace la teoría inflacionaria, 4 de esas predicciones las hemos comprobado con datos, ¿no? Entonces, por eso es la teoría más aceptada actualmente dentro del modelo cosmológico estándar, porque sí que nos da respuesta, o sea, ha hecho predicciones que después hemos podido comprobar con los datos observacionales. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro, que es la más aceptada por eso, no porque haya un 99% de los científicos que lo creen. Ese 99% de los científicos lo creen porque es lo que mejor explica las observaciones, ¿no? Claro. Hombre, por no ser del todo negativo... Un pequeño comentario final. Esta gente, Steinhardt y Loeb y la compañera, publicaron en 2013 esta idea en un artículo científico en Physics Letter B, una revista del montón, de Elsevier. Claro, no tuvieron mucho eco mediático y han buscado publicar ahora, rescatar su idea del año 2013 en el Scientific American. Probablemente les haya costado cerca de un año el publicarlo, con objeto de darle más eco mediático y que sea más citado, ¿no? Pero digamos que ya publicaron esto en una revista científica, básicamente lo mismo que dicen en la Scientific American, pero con alguna pequeña fórmula y con algunos detalles más, en una revista de Letters, en Physics Letter B. De todas formas, como no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, ni nada tan bueno que no tenga algo malo, sí que me gustaría decir que yo en el artículo que publican estos investigadores en Investigación y Ciencia, sí que hay algunas críticas válidas. Por ejemplo, como decía Francis, la inflación realmente ya no es una teoría, es una idea, y de ahí se ramifican muchísimos modelos, ¿no? Muchísimas teorías que se desarrollan basadas en esa idea. Y sí que es cierto que es que prácticamente lo abarcan todo. O sea, que cualquier cosa que observes o que dejes de observar va a descartar un montón de modelos de inflación, pero va a reforzar otros. Entonces, claro, para esta gente igual es un poco frustrante decir, bueno, pero es que no voy a poder falsearlo. Bueno, pues igual no, pero a lo mejor sí es cuestión de, vamos a ver. De afinarlo. De tener nuevos observables que permitan distinguir. O sea, la ciencia siempre es proponer modelos y usar datos para distinguir entre ellos, ¿no? Entonces, hombre, esa crítica yo le veo un poquito de razón y eso pues habrá que ponerse las pilas, pero ahí entiendo que es la dificultad de observar el origen del universo, que no debe ser fácil, ¿no? Pero bueno, se va avanzando solo poco a tenemos poco. un universo, entonces como solo tenemos uno no podemos hacer experimentos, observamos lo que hay y punto, pelota. Claro. Con las técnicas que tenemos. Con las técnicas que tenemos. Pues si les parece, pasamos a otro tema controvertido. Es que podemos